Barney Hill en Estados Unidos, desde su auto, y después tenían una serie de problemas porque se despertaban en la noche, tenían pesadillas, tenían algunas marcas en la piel hasta que fueron a consultar al psiquiatra. Y entonces se encontraron con que a través de hipnosis habían sido raptados, secuestrados y habrían sido objetos de laboratorio. Bueno, tenemos esos casos. Ese es un caso emblemático que hasta ahora se discute. Bueno, no quiero dejar pasar más, tenemos dos compañeros que hacen preguntas. Marjorie González, a ver, Profesor, sí, yo adelante. tengo, bueno, usted desde que partió en la clase, hoy día y los otros días, nos enseña a cuestionar todas estas actividades paranormales o qué sé yo, con lo que estamos explicando ahora. Entonces yo estudié Derecho y nosotros si no podemos probar algo, no podemos decir que no existe. Y ahí buscando en un ensayo súper rápido, porque pensé que el plazo era hoy día, y sí usé inteligencia artificial porque es una herramienta que se debe utilizar cuando uno está como apremiado en el tiempo, dice. Y por ejemplo, dice, en el caso de que uno no puede probar, dice ad ignoratiam, ¿ya? Por la ignorancia, ausencia de prueba en contra como prueba a favor. Entonces, en el mundo del cuestionamiento, llamémoslo así, también se cuestiona la ciencia, ¿ya? Por lo tanto, si yo no puedo probar que Dios no existe, podría existir. Si no, caería en el negacionismo, pero buscando la palabra ad ignoratiam, porque la desconocía, me está diciendo ahí que es un argumento de ignorante, pero catalogado por quién. Entonces me entra como la duda y claro, yo planteé, saqué algunos extractos de las lecturas que dio como material y las características por la cultura, el folclore, qué sé yo estaba viendo el asunto de los duendes, no voy a tener una fotografía de un duende, o podría tener algún video que por ahí se publicó de acá donde yo vivo, salen unas sombras, pero es bien complejo. No es tan sencillo, así como dijo usted, que era fácil en 4 paginitas y vamos a hacerlo, no es tan simple. Eso, profesor. Muchas gracias, Marjorie. Sí, no, por supuesto que no es fácil, máxime si uno lo aborda desde una responsabilidad y de una vocación de investigación al trabajo, así que sí, sin duda que no, no es fácil. Ahora, las argumentaciones, hay que tener cuidado, especialmente el derecho, ¿no? Claro, podemos porque está la argumentación sobre la existencia o no existencia de Dios ya la daba San Anselmo y tantos más en el pasado. El tema no se trata de que hay un cuestionamiento a la existencia del fenómeno, sino a abordar el fenómeno con herramientas científicas, que es otra cosa. Las ciencias, por supuesto, que pueden ser cuestionadas. Eh, si no lo fueran, no hubiera evolucionado la ciencia. La ciencia evoluciona en base a perdón, se me trabó, ¿no? Contraponer ideas y entonces se va creciendo y lo que hoy aparentemente es una verdad, mañana no lo es, ¿sí? Cada vez son menos esos casos, pero sí es necesario cuestionar aún la ciencia, especialmente a las teorías que se presentan como científicas, pero que no lo son. Algunos de estos ejemplos los van a encontrar, por ejemplo, en el psicoanálisis, el mismo psicoanálisis, una forma eh, de
religión, ¿m? De para religión. Tienen los libros sagrados, que son los tomos de Freud. Cuando uno ingresa a un analista tradicional se va a encontrar con la foto de Freud como si fuera la foto de un gurú, un maestro, ¿no? En el fondo. Se va a encontrar con un diván, ¿no? Se va a encontrar con una cantidad de cosas. Por supuesto que hay psicoanalistas que a esto no le dan atención, que ha evolucionado, que hay muchos autores aparte de Freud, sin duda. Pero se cuestiona radicalmente el psicoanálisis. Ni hablar de otras disciplinas que han ido apareciendo con la New Age, que quieren lindar con la medicina, o aparecen medicinas milagrosas provenientes de Alemania o de alguna planta o esencia, aún el gran cuestionamiento a la homeopatía. Por eso se ha quitado de la Universidad de Complutense de Madrid o de la Universidad de Salamanca o en la Universidad de París, porque no hay fundamentos. Los alemanes, porque allí nació, tienen laboratorios, ¿eh? Tienen una inversión muy grande en hacer estas pastillitas de azúcar con estos elementos diluido, que no queda ningún elemento, prácticamente. Medicina energética, claro, no puedo negar porque no creo, pero el postulado es al revés. El postulado es al revés. Es decir, la medicina, ¿está sana o no? ¿Qué es sana? Porque cuando voy a consultar con un homeópata me hace un listado de emociones, me hace preguntas, ve la psiquis, ve las conductas, pero esto no es medicina. Este, bien, aparte, en última instancia, por ejemplo, esto se dio mucho durante la pandemia, creemos, no creemos, hay una conspiración, la vacuna sirve, la vacuna no sirve, pero cuando entramos a estornudar, vamos a parar a la policlínica. Y las constelaciones familiares, la psicoanálisis, la no sé cuánto, ninguna me sirvió más. Bueno, por supuesto, el psicoanálisis para la psiquis, está bien, perfecto. Estoy yo jugando un poco a manera de broma, pero ¿dónde están todas las terapias alternativas? El miedo me llevó al médico. Es más, cuando todos los naturistas y tal tienen algún problema, van al médico. Y ya no les importa si el médico es bueno, es malo, de qué universidad viene, de dónde viene, van al médico directamente. Entonces, también yo me pregunto, con los terapeutas y no sé cuánto, ¿no? Estamos extendiendo en otro tema, pero digamos, es decir, pasan años estudiando, ¿eh? Ojo, son intelectualmente honestos, pasan años, van a un curso, van al otro, van al otro, van al otro, 5, 6, 8 años, ¿no? Curso de esto, curso del otro, curso del otro, ¿no? Hay un supermercado de cursos que tiene que ver con esto. Pero digo, ¿no es más fácil hacer 4 años de psicología, 5 en la facultad, los 5 años de medicina? Y después esto me da la capacidad, porque cuando soy doctor, lo mismo sea válido entonces para el derecho, o para la medicina, o para la psicología, o doctor en filosofía. ¿Qué significa doctor? Que tengo la capacidad de investigar, de discernir, de poner las cosas en su lugar. Eso es un doctorado. Por eso hay lugares donde se reciben licenciados en medicina y no doctores. ¿Sí? Doctorado. He visto doctorados en parapsicología, ¿no? Y hay gente que hace unos doctorados en parapsicología, hablando de la charlatanería, ¿no? Cuidado, cuidado con todas estas cosas, ¿no? Marco Antonio Vega, adelante. Hola, profesor, ¿cómo está? Muy bien. Eh, profe, mi trabajo yo quiero hacer una ponencia, es un PowerPoint. ¿Lo puedo subir después o tengo que pasarlo a un doc, un archivo doc también?
No, en la pestaña de tareas, ahí puedes subirlo, no hay problema, no hay problema. Ah, ok, Es un ya. ¿Y PowerPoint. puedo hacer Ahora, la si es ponencia? exacto, para poderlo compartir en el grupo, estamos hablando de unos minutos, ¿no? 4 minutos, una cosa así. Ah, tengo que hacer ¿Sí? muy rápido. Claro, puedes mostrar algún resumen, ¿eh? Este, Ya. y ahí va a quedar. Y Sí, después, son 10 sí, láminas, rapidito. y son 10 láminas, te puedes llevar una lámina a minutos, son 10 minutos, más o menos. No, Pero pero entonces hago 30. tenés que reducirlo. Ya, bueno, ok. Porque a mí me pasa, uno empieza a hablar, hablar, hablar y te vas del tema, ¿no? Por más que esté la, Sí. la diapositiva, digo, ¿no? Tengo una profesora argentina, una psicoterapeuta que quiero mucho. Y ella presenta un Power de 8 láminas, pero hasta 2 horas. Claro, porque va Claro, por eso. desarrollando Por y eso. hay una No, la idea es co-construcción de compartir saber. entre todos, les vuelvo a decir, conocernos, que queden los lazos a través de la Universidad Abierta Recoleta y a través simplemente de nosotros mismos, estos lazos de compartir, ¿eh? Diferentes posiciones, diferentes ideas. Ok. Gracias, profe. Rafa Falsa, adelante. Perdón, Marco, te corté, pero así No, damos espacio gracias, a profe. todos. Adelante, Raca. Ahí sí, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ya. Es que durante todas las clases he estado como observando que se repite siempre en todo el tema de la secta. Quería consultarle a usted, que es psicólogo, eh, ¿por qué siempre todo termina en lo mismo? En lucro, en abuso laboral, en abuso sexual, en abuso hacia las mujeres. Es como abuso en todos los grados posibles y muchas veces eh, con investigaciones policiales entre medio, con denuncias, con gente como muy agredida, muy vulnerada, y en casos peores, como decía usted, gente suicida. O sea, es como gente, incluso ese caso que usted acaba de decir, gente mutilada y suicidada, es como eh, que, la gente que empieza siendo líder, cómo es, y por otro lado, qué perfil calza justo para hacerle como el engranaje a este personaje, ¿no? De seguirlo ciegamente para todos lados. Eso es lo que yo quisiera, tal vez, no una respuesta extensa, tal vez me puede dar un libro para poder entender, porque, o sea, casi todos los que hemos eh, como ahondado en el tema de la espiritualidad, en algún momento y sin saberlo muchas veces, hemos pasado por una secta que o se ha disuelto o ha estallado muchos años después, o entonces peligroso. ¿Y cómo saber eso que yo le pregunto? Básicamente para prevenir, sobre todo en los jóvenes o en los adultos mayores, o en los adultos jóvenes también, que por alguna razón llegan y llegan como todos como con ansias de conectar con algo más elevado y terminan muy mal. Entonces, quisiera saber si hay algún libro que me pueda explicar o si usted rápidamente me puede explicar eso. Eh, Sí, eso quería preguntar y después le sigo preguntando, pero es otra cosa bueno, muy puntual. bueno. Eh, en principio, un libro que les recomiendo es El combate de las sectas de Steven Hassan. El combate a las sectas o de las sectas de Steven Hassan. Él fue reclutado por la secta Moon y pasó muchos años allí hasta que él mismo se convierte en una primera etapa en desprogramador, es decir, para sacar miembros de las sectas, que había que en esas épocas secuestrarlos prácticamente para poderlos sacar del grupo, porque los grupos se los llevan a comunidades, siempre tienen la manía de hacer comunidades que se van a la montaña, se van al bosque, se van al desierto, lo que fuera, ¿no? Y aparte lo venden eso como que es un vergel. HBO presentó hace 3 días
la secta 3HO, ¿sí? Fundada por Yogi Bhajan. ¿Sí? Hago esta cita por tu nombre especialmente, Sí, profesor, Rafa. pero yo soy Sikh de la India, no, no, Sí, no, no, perfecto. no Sí, tengo, pero sí, este, yo pasé por ahí. bien, Yo pasé por ahí y vi todo como exactamente, exactamente. Y mucha toda gente la dejó, dominancia que se dejó este produjo. grupo. Dejó porque Perdón. salió a la luz, pero estamos hablando recién en 2016-2017, las violaciones, los abusos que cometía este gurú sobre sus discípulas, inclusive sobre su propia secretaria. Así que ni hablar de los temas económicos, etcétera, etcétera. Laborales y otras cosas peores que andan dando Laborales, vueltas. ni hablar. Sí. Como en todas las sectas, Hare Krishna, 3HO, Reverendo Moon, etcétera, es hacer que la gente trabaje 14, 16 horas, no gane nada porque todo es para Dios, todo es para Dios. Y No, eso estamos en un imagínense que en este caso era confundido con un concepto que se llama cebadares, que son claro, como sirvientes de la comunidad, sirvientes de Dios, sirvientes, y la gente claro, trabajaba 24/7, a veces sin dormir. exactamente. Y aparte agregando, porque se mostraban como Sig, ¿no? Con el turbante, con la cara, Usted con también la anda. cachera, que no puedo Sí, mostrar la cachera porque va a quedar sí. feo acá, se Dígale a mostraban los de esta manera, compañeros, la cachera es una especie de calzoncillo de algodón. sí, Sí, como sí, tienen la camiseta los mormones también y otros, ¿no? sí, Cada sí. uno tiene sus formas de vestir, etcétera. Quiero decir, él se presentaba casi como un enviado del sijismo. Durante muchos años tuvo una confrontación directa con este grupo, especialmente en Chile, especialmente en Chile, porque es un fraude económico, de abuso, etcétera. Cuando el sijismo es libertad, cuando el Libertad, sijismo es apertura. respirar, ¿no? Respirar espiritualmente. Un Y fuera sig de la élite, ojo con eso, fuera de la élite, no hay una élite en el sijismo. tampoco hay una Son élite. todos, son todos Igualmente iguales. tampoco idealicemos, ¿no? Es decir, si uno va al Golden Temple se va a encontrar con el Gurdwara Shiromani Committee. Es decir, es un comité que gobierna los templos. ¿Eh? Y ahí ya hay una jerarquía. A veces, por las épocas, han entrado algunas mujeres, pero son luchas internas de Sí. tribus, ¿eh? Entre los Nihans y entre los que siguen a Brindambale y entre los que siguen a este y al otro, porque cada vez, como en toda religión, ¿no? Se van haciendo grupos y grupos y grupos y grupos y todos compiten por el poder. Lo cierto que Guru Nanak, Guru Kabir y todos los que aparecen en el Sri Guru Granth Sahib como eh, iluminados, como personas que transmiten un mensaje divino, eh, son de distinto origen, son de origen hindú, de origen musulmán, ¿no? Incluso hasta de origen budista algunos. Entonces, en la riqueza de esto, ahora todo, naturalmente, como tú decías, tiene su tiempo. Uno conoce la India de repente a través de los Hare Krishna y se pone a bailar Hare Krishna y luego de a poco empieza a saber de que los Vaishnavas no son ese grupo, de que el Vaishnavismo, que es la religión de Bengala, es otra cosa, de que el Sijismo es otra cosa y es tan otra cosa que no tiene nada que ver con el Yoga Kundalini. Y el Yoga Kundalini que enseñaba Yogi Bhajan no es real, es inventado por él. El Yoga Kundalini de, Absolutamente. de Pero Shivaíta del norte o el Kaula del sur, ¿no? No tienen nada, pero no, nada que ver. ¿Tá? Bueno, y note, eso es un tema. Vamos a darle pero, espacio a Nicolás también, pero Rack. note, profe, Sí, que dentro de la misma secta, cuando uno trataba como de irse más hacia el sijismo de la India, te decían, oye, es que no se puede separar el yoga kundalini claro, del sijismo, y te decían, no claro, se puede separar, o sea, es claro. indivisible.
Claro, Entonces, claro. entonces, Y aparte las claro, mismas vestimentas, todos de blanco, turbante blanco, ropa blanca, ropa blanca. A ver, mira un video nomás, a ver si los punjabis, ¿no? Se visten de esa manera, los sikhs se visten de esa no, manera. No, jamás, algunos tienen, quizás inclusive el turbante azul, porque el sí, turbante azul es de un el gran tipo, Nurkan, una sí. granti, este que ha estudiado el Siriguri y todas las demás escrituras. Bueno, pasamos a Nicolás, perdón, Rack. No se Adelante. preocupe. Hola, profe. Un ¿Qué tal? saludito desde acá. Mira, la verdad es que no sé si peco un poco de inocente con la duda, pero un poco se me vino a la cabeza en función también de pensando en el trabajo que quiero redactar. O sea, un poco me quiero enfocar en el trabajo de la xenoarqueología, que es como la nueva forma metodológica que se está presentando para abordar la posible presencia de vestigios de otra civilización o de otras tecnologías no necesariamente humanas en el espacio. Entonces, en este camino he encontrado bastantes papers en términos científicos donde se habla del tema y mi duda un poco va abordada en este aspecto, porque en esta clase hemos estado hablando del fenómeno como UAP. Ahora, ¿en qué minuto nosotros estamos hablando de parapsicología y en qué minutos estamos hablando de técnica científica propiamente tal? O sea, sé que se montan, o sea, forma parte un poco de la dinámica mutua, pero no sé, por ejemplo, me queda un sabor extraño en la boca porque si estoy leyendo los papers de Avi Loeb, que habla sobre el fenómeno de Oumuamua, él no sé si se considera a sí mismo un quehacer de la parapsicología. Él se entiende a sí mismo como un astrónomo. Entonces, eh, ¿es la parapsicología el punto intermedio entre la ejecución científica y el estudio de un fenómeno particular? Y la formalización de ese fenómeno particular es como una paraciencia antes de transformarla en una ciencia. Esa es como un poco la duda que tengo. Bueno, en principio invito a escuchar nuevamente la primera clase, ¿sí, Nicolás? Donde definimos ciencia, donde definimos parapsicología, e inclusive estas mismas dudas fueron planteadas en ese momento. Eh, Parapsicología científica, o sea, vamos a investigar los llamados fenómenos paranormales con herramientas científicas, diferentes de acuerdo a la formación que cada uno de los investigadores tiene, ¿no? Desde la perspectiva de la física, la medicina, esto, lo otro, ¿no? En particular con el tema ovni, una cosa es los ovniólogos, los exobiólogos, ufólogos, las distintas um, formas de investigar o de escribir o de presentar el tema eh, que no necesariamente están vinculadas, de acuerdo a ellos, con la parapsicología. La parapsicología estudia estos fenómenos justamente por lo misterioso, por lo vinculante al inconsciente colectivo y al inconsciente individual, porque está vinculado a fenómenos como la telepatía. Mencionábamos que Sisto Paz dice haber tenido telepatía. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Sisto Paz, yo tengo la documentación acá, pero no la voy a buscar ahora. Busquen ustedes, por favor. A ver un minutito, denme un minutito más. Eh, Sisto Paz, en el 31 de marzo de 1994, fue sometido al detector de mentiras en el programa de televisión española La Máquina de la Verdad, de Telecinco. Es decir, están los videos incluso. La prueba determinó que miente cuando afirma haber viajado realmente en una nave espacial. Sin embargo, el detector también dice que dijo la verdad en cuanto a que no inventó sus historias exclusivamente
para obtener beneficio económico. Este aspecto es común en los fabuladores que buscan ser centro de atención. Estos se ha aplicado detector de mentiras, suero de la verdad, muchos elementos burdos, fuertes, para descubrir la mentira detrás. Pero la mentira está instalada. Entonces, la parapsicología tiene la necesidad de ingresar acá cuando hace un saneamiento de la superstición. Cuando dice, bueno, señor, usted, Sisto Paz, usted viajó. A ver, ¿quién de ustedes? Todos han viajado a algún lado, ¿no? Miren, yo viajé hace 4 años a Andalucía. Entonces, cuando subía allá a Granada, ¿no? Buscaba entre medio de los fuertes y de los lugares que hay muy poco, porque está todo ordenado, limpio, etcétera, alguna piedrita. Y me traje la piedrita, por supuesto. Como también de Pakistán, del fuerte de Lahore o de la mezquita de Badashi. Y busqué una piedrita, me traje la piedrita, ¿no? Ahora vean qué raro, ¿no? Yo que viajo acá a la vuelta, porque el planeta es chiquito, me traigo una piedrita. Este no puede traer nada. Y cuando trae, dice que es la piedra de Centra o no sé cuánto, y que se perdió, como en el libro del Mormón, que dice que Joseph Smith leía unas placas de oro que el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se le habían entregado en mano. Estoy hablando no el concepto metafísico de la Trinidad católica o cristiana en general, sino de que concretamente en figura humana, Dios Padre con la barba larga, etcétera, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en forma de palomilla, le entregaron esta escritura, que es el libro del Mormón. Y entonces él las leyó, y las leyó supuestamente a 7 testigos, que aún figuran en la primera parte del libro del Mormón. Resulta que 5 de estos se retractaron de lo que dijeron. Dijeron que por distintas razones habían afirmado que sí habían visto estas piedras. Quiero decir, que nos trajo de alguna pequeña prueba Sisto Paz o Rael. Es decir, cuesta tanto, son tan probadores, son dioses. Ahí quizás me parece interesante la teoría de Salvador Fraicedo, porque entonces nos están jugando con nosotros. Esa es la teoría de él. Él dice, en realidad, el Dios del Viejo Testamento es un demiurgo, el Dios del Viejo Testamento sería un extraterrestre, dice él, Salvador Fraicedo. Entonces, nos estarían manipulando siglo tras siglo, con doctrinas y formas exclusivistas, ¿no? Como sería la visión del judaísmo de esa época, exclusivista, ¿no? Aún exigiendo el sacrificio mortal de su propio hijo, del caso de Abraham. Entonces, son dioses. Ahí interviene la parapsicología. Por supuesto, Zacarías Sitchin, por ejemplo, habla de civilizaciones, del pasado, etc. Ahí interviene la parapsicología. Interviene también en esto. Por ejemplo, uno va a Bolivia y se encuentra con las puertas, esas de piedra que parece que están, ¿no? Como cortadas, ¿no? Y uno pasa y pasa una Gillette, bueno, yo soy viejo, digo Gillette, y aparte no me afeito, así que, pero pasa algo muy finito entre las piedras. Y no entra. ¿Cómo hicieron para cortar esas piedras? O son extraterrestres, o algo pasó. Esa es la primera cosa. ¿Saben que se descubrió que estas piedras no son piedras cortadas? Son piedras armadas en un molde. Es interesante igual
porque esta forma de apisonar las piedras solo se ha logrado en el siglo XX. Ahora, también tendemos a tener como el indio bueno. La antropología, en sus primeros tiempos, 1890, principios del siglo XX, siempre tenía la idea del indio bondadoso, bueno, ¿no? Siempre son buenos. Se sentían tan culpables los europeos que tenían que darle esa categoría de inocencia, ¿no? Que sabemos que no existe. Había guerras, había canibalismo, había abusos como en todas las sociedades que conocemos. Y entonces, si nosotros adjudicamos siempre fácilmente, ¿no?, son los extraterrestres, estamos obviando la capacidad humana de crear. Somos los únicos, los genios nosotros que podemos crear Internet y crear esto y crear lo otro. Todos los anteriores seres que han vivido eran una manga de imbéciles, especialmente los, los que vivían en esas épocas quizás prediluvianas, dicen algunos. Porque es cierto que ese altiplano antes estaba debajo del mar y fue subiendo, ¿verdad? Y ahí aparecieron estas construcciones que de repente no son de la época incaica, sino que son mucho, mucho, mucho más atrás. Pero igual, aunque sean de atrás, el ser humano no tenía capacidad. A ver, en todas las épocas tenían matemática, tenían comercio, tenían el uso de los metales, de la plata, del oro, se los trabajaba inmemorialmente. Atrás de eso vino Pizarro, ¿no? Y los demás conquistadores, ¿no? De esas ciudades del oro, el dorado que se perdió en el Amazonas, seguramente. Entonces es interesantísimo estudiar estos vestigios del pasado vinculado con el fenómeno ovni o con alguna visita, pero también incluso esas visitas podrían ser, a ver, yo les digo otra cosa, yo soy extraterrestre y tengo tanta capacidad de tener estas naves tan rápidas, pero ¿para qué voy en nave? Le transmito telepáticamente. Agarro a alguno humano y se lo transmito. ¿Por qué no hacen eso? Y siempre lo simple, ¿no? La parapsicología, ¿por qué interviene? Porque el mago, el adivino, el que tira las cartas, el que hace astrología, dice que va a pasar o suceder tal y cual cosa. Pero no puede ver el número que va a salir de la quiniela. No puede ver el resultado de un análisis de sangre o de su propia salud, que de repente, momento a momento, se va deteriorando. Qué raro que tienen esas visiones, esas capacidades voluntarias, pero sabemos entonces por la parapsicología que todos los fenómenos son espontáneos y naturales. Que en algún momento, volviendo al tema ovni, han aparecido esos círculos en las cosechas, en distintas partes, en Inglaterra, en Holanda, en Australia. Pero también sabemos que después ha ido gente a hacer estos círculos, caminando con distintas técnicas, con hilos, con esto, con lo otro, con la finalidad de crear el misterio, atraer a gente a investigar ese misterio, como las ciudades europeas que tienen fantasmas en los castillos, y como anécdota y como leyenda urbana es interesantísimo, pero hay gente que va y cree ver al degollado que va corriendo arriba de su caballo y entra al castillo. Bueno, puede haber fenómenos, como decíamos, paranormales, en la visión de uno, lo que fuera, materialización, pero en general esto es nada más que un negocio montado. Reitero, vean a ver cómo era, El hombre que amaba los ovnis, la vida de José del Ser. Se van a entretener y van a tener patente estos casos. Ahora, como
estas son clases muy cortitas y hemos hecho más énfasis siempre en el saneamiento y la supervisión. Esto les dejo para que sigamos intercambiando. En el fenómeno OVNI hay un 1%, un 1,5% de la casuística investigada a fondo que no se puede adjudicar a ningún tipo de fenómeno conocido. Ahí hay un misterio. A ese 1% es que le tenemos que hincar el diente y leer, estudiar, investigar, intercambiar. ¿Qué pasó allí? Lo mismo en cuanto a los fenómenos paranormales en general. Bueno, nos estamos viendo, ya llegamos a la hora, nos estamos viendo la próxima semana con sus trabajos. Y con mucho gusto, si tienen alguna pregunta, tienen alguna dirección o algún material, no sé, estamos a las órdenes, ¿sí? Adelante con las investigaciones, descubrir el potencial del ser humano. Si hay un potencial telepático, de clarividencia, de matemáticas, de lo que fuera, eso es maravilloso. Y a la vez, sanear la superstición, que no nos manipulen más, especialmente las religiones, los pseudo gurus, los manochantas, todas estas huestes de personajes que están tratando de abusarse de la credulidad pública. Y entrémosle a ese 1%, 1,5% que vale la pena, en cuanto al potencial, reitero, del ser humano. Muchas gracias y nos estamos viendo. Que pasen linda semana, a la orden, hasta luego. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao, Cariños. chao.